Es un desastre. Ok, no queremos un desastre. We do not want a disaster from ah, la maestra oprimió el botón incorrecto. I don't want to hit the wrong button. Ok, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Están bien? ¿Sí? ¿Bien? Espero que sí. I hope so. Espero que sí. Buenos días. Feliz miércoles. O feliz miaucoles, if you liked our little joke session last session. Feliz miércoles y vamos a practicar. Hoy es el primer día, es la primera clase de la segunda sesión del otoño. This is the second autumn segment. I am going to try to check back into emails to make sure that people have them. Hola, Claudia, you did get everything. Great. Gracias. And Claudia, discúlpame, I think my problem with you was I did have one letter misspelled somewhere in your email. So we're getting all this here. I'm just double checking to make sure that nobody else is having an issue with Zoom links. Looks like no. Looks like it's all a go. Yay. Oh, and I've got all those other emails to read later. Okay, vale. Bueno, I always have a few last minute things and folks signing up last minute during the beginning of a session. So I am just double checking to make sure we've got everybody on. I had somebody who signed up once 5 minutes before class started, and I just went into fairly panic mode over that. Uh, 5 minutes beforehand is difficult. Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hoy vamos a practicar principalmente con vocabulario, con hablar un poquito del cortometraje. We're going to talk a little bit about the cortometraje. Y bueno, y con vocabulario, the lesson I have planned for today is kind of an easy intro session, is a little bit of a practice with vocabulary that is sort of helpful, and the subject is viejo, old. Palabras que son como alternativas o palabras más correctas, palabras más útiles para expresar viejo. Viejo, old, might seem like it's an easy word, but there are some times when we use old in English when it will really translate into something that is not viejo in Spanish, in Espanol. So we'll see how that goes for the day. Primero, quiero empezar. Did you get our little wordless, well, mostly wordless video to watch? The one that didn't really require you to say a whole lot. Vamos a ver aquí. What I want to start with is our video here, nuestro video, que no tiene diálogo en realidad. Sí, no tiene diálogo en realidad, pero, y pueden ver los ojos grandísimos. Sí, bien, ok, vale. Lo que yo quiero, what I would like, lo que yo quiero es que ustedes, ah, es que ustedes me digan un poquito, que me cuenten un poquito de sus impresiones de quiénes son los personajes, who are the people, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la acción del cortometraje? ¿Dónde ocurre? ¿Dónde ocurre la acción del cortometraje? Y
todo esto. Primero podemos ver que, y dice nada. Y en español, nada tiene dos interpretaciones. Sí, nada quiere decir, it means, es posible, it is No- possible, que nada es Nothing. nothing, pero también es posible que nada es, He swims, she swims, you swim. he swims, she swims, somebody's swimming. Bien. Entonces, el título es nada y no sabemos aquí al principio del cortometraje, pero vamos a ver. Uy, un armario como locker, ¿no? Es un armario. Y aquí tenemos, no es un hombre, es una mujer, ¿ok? ¿Y qué hace la mujer? La mujer, ¿qué hace? What is she doing? Arriba la casar, la Abre, armada. sí, abre la puerta, sí, del armario. Y bueno, no es muy interesante, pero, ¿y cómo es el personaje aquí? ¿Cómo es la mujer? ¿Es muy elegante? No es vieja, pero es media años, media. Sí, bueno, sí, no es exactamente una mujer vieja, pero no es muy joven. Tampoco, not either, tampoco es muy joven. Ok, a ver. ¿Y es alguien muy elegante? No. Bueno, ¿qué, qué hace la mujer? Desnuda, Ok, sí. ¿no? Sí, está trabajando, bien. Carolyn, Bueno, no, sí. how would you say like housekeeping or maid en español? ¿Cómo se dice? Sí, sí, sí. Es como persona de limpieza, ¿sí? Trabaja Is, en la limpieza, cleaning, is ¿sí? ama? Sí, en casa. Ama es como housekeeper, ¿sí? Somebody who keeps a house, ¿sí? El trabajo de mantener, sí, el trabajo de mantener una facilidad, que ella mantiene un lugar, mantiene, y vamos a ver dónde trabaja dentro de poco, dentro de poco. Y, ¿dónde trabaja? ¿Dónde Hay trabaja ella? una piscina pública. En una piscina y es una piscina pública, ¿sí? No es una piscina en una casa muy elegante, es una piscina pública, quizás en un gimnasio, no sabemos exactamente. ¿Y por qué sabemos por qué sabemos que es público? ¿Qué Porque podemos? no es normal para tener una piscina así grande en una casa con tantas personas que Sí. nadan. Vemos aquí que son adultos. No, no son adultos. Ahí hay muchos muchachos, muchos chicos ¿y qué hacen los chicos que vemos aquí? ¿Qué hacen? What are they doing? Nadan. Sí, nadan. Tienen como, ¿y quién es este hombre? Who's this El guy? jefe, Eh, el Es como, jefe, es como un entrenador, eh, sí.
O quizás es maestro en una clase. Maestro, entrenador. Ok. Este hombre no limpia, ¿sí? Y socorrista es como rescuer, ¿sí? Socorrista en su camiseta, ¿sí? En la Mm. espalda, en la parte de la espalda de la camiseta, tiene la palabra socorrista como rescuer, como lifeguard, un poquito, ¿sí? Bien, entonces, sabemos que él no trabaja en la limpieza, ¿sí? Él es entrenador con los niños, bueno, no son niños, son chicos. Pero ella sí trabaja como una señora de limpieza. Sí, y ok, sabemos que sí, él es entrenador, ¿sí? He's a coach. Muy bien. Vale, chicos, ya. Y aquí, cuando ellos salen de la piscina, cuando los chicos salen de la piscina, ¿sí? Ella empieza su trabajo, ¿sí? Es el fin de una clase, es el fin de una sesión de entrenamiento, training, ¿sí? Quizás es posible que sea un equipo de natación, swim team, quizás, sí, bien. Y ella empieza su trabajo. ¿Y qué hacen la mayoría de los chicos? ¿Qué hacen? La mayoría, la mayoría de los chicos, ¿qué hacen? Ellos corren. Corren, sí, corren porque terminan la clase. La clase acabó, la clase terminó, así que están corriendo. ¿Ok? Y también no notan la mujer, No notan a la mujer, no ¿sí? vean, no No, la vean. no la, no la ven. Ellos no la ven porque, bueno, es normal. Normal, bien, sí, es normal. Porque la clase terminó. Pero excepto ella. ¿Qué hizo? What did she do? Mm. Encontró la toalla La toalla, sí, bien. y Y, y le da. se la dio. Sí. Se la vio, la para la toalla, ¿sí? Se la dio a la mujer de limpieza, ¿sí? Se la dio, she gave it to. En presente, se la da, she gives it to. En el pasado, se la dio, she gave it to. Ok, vale. Bueno, es una chica muy agradable, una chica muy simpática. Ok, y quizá, avanzamos a otro día, ¿sí? Ya es otro día. Ok. Y los chicos sí comienzan en entrenar con las tablas, little boards y las tablitas. Y la mujer de limpieza
Ella, wow, ¿qué hace? Hay una ventana, ¿sí? Debajo de la piscina, ¿sí? Y, ah, Ella respiraba. sí, respiraba. Respirar es breathe, ¿sí? Ella respiraba con el ritmo, con el ritmo. Ella respiraba con el ritmo de los niños. Ah, ella imitaba, imitar es to imitate. Ella imitaba a los niños, a los chicos. Respiramos. La otra. Entrenando, coaching, entrenando, sí. Ella simplemente continúa con su trabajo. Pero mientras ella limpia las ventanas, mientras ella está limpiando las ventanas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? What happened? Se recosan, los dos recosan Sí, del otro día, se reconocen, they recognize each other, sí. reconocen. Y Gracias. ¿cuál es el verbo que para expresar que ella Saluda. Ella saluda. saludar es say hi, es greet, ¿sí? La niña saludar. ¿Cómo se dice en el pasado? La niña saluda, pero Saludaron. saludó, ¿sí? Saludo. Ah. Solamente la chica, solamente una chica saludó a la mujer, saludó a la mujer. Y ella también la saludó, bien. Bueno, muy simpática, muy simpática. Ok, y la mujer de limpieza, ¿cómo se sentía? How did she feel? ¿Cómo se sentía? Más contenta. Sí, sí, ella sonrió, sí. Estaba más contenta, bien. Y avanzamos a otro día, Coja aire por la boca y soltamos por la nariz. ¿Vale? Siempre muy importante. Cogemos aire por la boca. Cogemos aire por la boca and don't use that coger anywhere in Mexico, by the way, but, yeah, tomar, ¿sí? Toma, sí, agua por la boca. ¿Vale? Y lo expulsamos lentamente. Coja aire y suelto. ¿Algo? Ok. ¿Cómo aire por la respirar boca. durante la acción de Y nadar? soltamos por la nariz. ¿Y qué hace la mujer de limpieza? Ella está imitando otra vez, ¿sí? Imitó, ¿sí? La acción de respirar, de tomar aire por la boca y soplar, ¿ya? Soplar, ¿Vale? blow out, Más alto que la soplar. muñeca. ¿Vale? Estiro, meto, estiro. Meto, estiro, ojo. ¿Vale? Muy importante. ¿Y qué hace la mujer? Ella, ¿sí? Imitando.
Imitando. Se mueve los brazos, se mueve los brazos. La mujer de limpieza se mueve los brazos, y no decimos se mueve sus brazos. No, 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 sus brazos, no, los brazos. Con partes del cuerpo usamos los brazos. Ella, ¿sí? Se mueve en presente o en el pasado se movió, ¿sí? Moverse es reflexivo. Cuando usamos las partes del cuerpo es moverse. Se movió los brazos como si fuera nadando, como si fuera nadando, as if she were swimming, ¿sí? Estuviera nadando. Cogemos aire con la boca y soltamos por la nariz. Luego coger y suelta por la nariz. A la vez estamos una y otra. Sacando un poquito la rodilla, pero muy poco. ¿Qué creen ustedes? Ellas, en realidad, ¿ellas saben nadar? ¿Qué Yo- creen? Quizás no, quizás desearía cómo nadar. Sí, yo sospecho que ella en realidad no ha nadado y no sabe nadar ni quizás nadar muy bien. Mano hacia adelante la cabeza, abrimos un poco y bajamos. De nuevo en la cintura, Y bajamos en mi lower. abrimos, ¿vale? Y bajamos. Y bajamos en mi lower back. Ok. Y como chicos típicos hablan, sí, muy entusiasmados. Y la chica ve a la mujer de limpieza, ve que ella está imitando, ¿sí? Mientras Limpiando. estaba limpiando las ventanas. Los chicos no son simpáticos, Todos, excepto uno. todos los chicos no son tan simpáticos, ¿sí? La chica, la única chica, sí, es muy amable, pero sí, quizás no todos, ¿sí? Ah, bueno, Y la Esta, y mujer esta, oh, tiene vergüenza. She feels ashamed, tiene maybe? vergüenza. No sé exactamente, quizás es posible, es posible. Ah, pero ella tiene un trabajo muy interesante. No. pero para ella, esta forma de trabajo, según yo, es muy peligroso. Ok, sí, Porque no sabe cómo, quizás no sabe cómo nadar. sí. Eh, Su trabajo no es algo intelectual, no es súper interesante. Sí, es algo del día al día. Ok. Y ahora va a limpiar el suelo aquí. Ajá. ¿Qué es esto? ¿Qué encontró la mujer de limpieza? ¿Qué encontró? Traje de baño. Un traje de baño, ¿sí?
Una bañera, un traje de baño. Encontró un traje de baño. Y ella piensa sí que ella busca al sur alrededor, ¿sí? ¿Por qué busca? Ah, yo creo que ella piensa que alguien dejó el traje de baño, quizás, ¿sí? Alguien dejó, somebody left behind, ¿sí? Piensa, pero es un traje de baño. ¿Quién dejó el traje de baño? Sí, Chica amable. la chica dejó el traje de baño y el traje de baño es como un regalito, ¿no? Es un regalo. Qué buena chica. Ok, avanzamos a otro día, otra vez. Está en el sótano. She's way down in the basement. Está en el sótano. El sótano. Y ella puede, ¿qué puede ver? ¿Qué puede ver? What can she see? Debajo del agua. Puede ver a los chicos mientras están nadando, ¿sí? Debajo del agua, ¿sí? Ok, clase terminó. La clase terminó y la chica espera. Se sienta, sí, cerca de la piscina y espera. Espera a la mujer de limpieza. Ella tiene puesta. La mujer de limpieza tiene puesta. Hazan tiene puesta. O tiene puesto. Tiene puesto. She has on. Tiene puesto el traje de baño. ¿Sí? El traje de baño tiene puesto debajo de la camisa, de la blusa, de los pantalones, debajo de los pantalones, debajo de la ropa para trabajar. ¿Sí? Bien. Así que sí, ella invita, she invita a la mujer de limpieza para entrar en el agua, para que ella entrara en el agua. ¿Y qué hace la chica aquí? Ayuda a la mujer para para aprender cómo nadar. Sí, ella le enseña, le está enseñando a nadar. She's teaching her to swim. Bueno, y están jugando. Y empieza a flotar, ¿sí? También, ¿sí?
Qué buena idea. Ok. Aquí, ella ahora no está trabajando. Ok, es el fin del cortometraje, sí, que al fin, ¿qué hizo la mujer? What did the woman do at the end? Nadó en una carrera. En una carrera, a race, sí, participó en una carrera o quizás en una clase, no sabemos exactamente, pero la chica inspirar to inspire, inspiró a la mujer, ¿sí? A empezar a nadar. Ah, qué buena película. Ah, qué lindo pensamiento. What a lovely thought. Ok, vale. Bien. Bueno, a ver. Ahora vamos a empezar con otra cosa. We're going to start with something else, ¿sí? Ah, vamos a tener una lección pequeña, pero es una lección que se trata de las diferencias entre palabras que a veces en inglés sí existen, pero a veces tenemos que usar otras palabras en español en vez de old, in place of old, ¿sí? Ah, old es una palabra fácil en inglés, pero a veces usamos old en inglés y necesitamos otras palabras en español. Así que vamos a escuchar y vamos a ver otras palabras. We will not listen to this whole video. I will send you the link for all of it, but we will have a little like quiz to see if you can figure these out. So we're going to listen to some of the descriptions of why we use different words. Yeah. Vamos a escuchar algo que describe otras palabras que usamos cuando no queremos decir exactamente old, pero old como en otra definición. Ok, a ver. Ok, entonces no usamos solamente viejo, ¿sí? Hay otras palabras. ¿Cuál es la diferencia? What's the difference? Is the video Y, supposed to be playing? Because it's not on my screen. oh, it's not I just playing. say, Okay, y se momento. puede traducir. Momento. It says stop share. We'll put that back in. Sometimes Zoom does a hitch. Gracias. Okay. Ejemplos y traducciones ¿Mejor? y todas ¿Sí? las respuestas Bien. para practicar y aprender estas diferentes formas de decir old en español. Y a ver, sí, diferentes formas de decir old, ¿sí? Porque siempre depende del contexto, ¿sí? El contexto
requiere viejo o el contexto requiere mayor o el contexto requiere antiguo o el contexto requiere añejo o otra palabra. Te dejo el link en la descripción del video. La palabra en inglés, como dijimos, es old y dependiendo del contexto podemos traducir old como viejo, mayor, antiguo, maduro, añejo, gastado, ancestral y anciano. Ok, bien. Quiero ver si aquí estas palabras que ustedes pueden ver en la pantalla, ¿sí? Son viejo, mayor, antiguo, maduro, añejo, gastado, ancestral, anciano. ¿Cuáles son las palabras que son nuevas para ustedes? The new ones. There should be quite a few. Añejo, añejo, Añejo Sí. es nueva, sí, es nueva palabra. Otra palabra, another one. Gastado. Gastado. Maduro. Gastado. Maduro. Maduro. Ok, vale. ¿Hay otra? Anciano. That sounds like ancient, but I hadn't heard it before. Ah, sí. Eso es. Eso sí. Ok. ¿Cuáles son las palabras que sí ustedes reconocen? What are the words that you do recognize? Viejo, sí. Mayor. Antiguo. Mayor, sí. ¿Cuál es la diferencia entre viejo y mayor? Mayor is older, right? Older. My old brother, kind of. Older, sí. Ok, vale. Entonces, para comparar, ¿sí? A dos personas. Es necesario cuando tenemos una comparación, ¿sí? Usar a veces la palabra mayor, pero antiguo, sí, y antiguo es como antiguo, ancient, ¿no? Maduro, añejo, gastado, wow. Un truco, una pista, a little clue. I'm going to give you something. Gastado comes from, it is a participle form. Gastado comes from gastar. Gastar means to spend something, like spending money. The verb. Would it be like old cheese that's going bad? Um, Spent? you're getting there. Okay. El Zapatos. contexto es importante, el contexto. So, gastado comes from, it's a morphed form of a verb that means to spend, like money, ¿sí? Como por ejemplo, no debes gastar todo el dinero en cosas como chocolates y joyería, jewelry, carros, carros muy lujosos y ok, vale, sí. Ancestral, that looks a little bit like a word you might know. Ancestral, sí, sí. Y anciano. You've probably heard actually anciano from time to time, but maybe haven't thought about it. Okay. Añejo, gastado, ancestral y anciano. Pero todas estas palabras no son sinónimos exactos. They are not exact synonyms, so the context in which we use them is what determines when we shift into a different word. Okay. Tienes que saber cuándo usar cada una de estas palabras en español dependiendo del contexto. Vamos a analizarlas una por una. Número 1, viejo. Sin duda estoy segura de que ya sabes usar esta palabra y seguramente la usas con frecuencia. La usamos para describir algo que ha vivido o existido durante mucho tiempo.
Okay, it's used to describe somebody or something that has lived for a very long Por time. ejemplo, mi coche es viejo, pero todavía funciona. Si My car is old, but it still works. Okay. lo usas para describir a una persona o a otro ser vivo, entonces estás haciendo referencia a su edad. Ser viejo significa tener una edad avanzada o tener muchos años de vida. Es lo opuesto a joven. Y Lo opuesto a joven. ten cuidado si vas a usar esta palabra para describir a personas, porque puede ser ofensivo en español. Las personas Ok, esto es importante, es importante. Atención, cuidado, cuidado, cuidado. Sí, ten cuidado, be careful, ten cuidado, be careful. A veces, sí, se puede ofender un poquito, a veces, ¿sí? A veces hay personas que usan la palabra viejo para describir a una persona en una manera que es quizás una manera ofensiva o como para hablar con desprecio. Desprecio. Kind of demeaning. ¿Sí? Así que en inglés Yeah. So, también. a word you may hear as kind of to make it an endearment could be to put that ito on the end of viejo, yeah. Viejito, little old man, like a cutesy or kind of affectionate. That may make it a little better. But when we refer to older people, it is true you can say los viejos, the old people, but sometimes that's like saying, oh, those old people. Yeah. That, I mean, there is a difference in English. Old people are older people and old people. Yeah, our tone of voice, right? Conveys a lot. Well, using a different word to refer to people who are elderly is considered more respectful. So we're going to watch that. And this one is an important Porque puede ser ofensivo en español. Las personas se pueden ofender si usas esta People can get palabra. offended. Y algo interesante, en Argentina, de donde yo soy, usamos viejo como una forma cariñosa para decirle a nuestros padres. So yes, sometimes in some cultures, and this again, you kind of have to go with what's happening in a specific region. I have even heard friends of mine who say mi viejo, and it means my husband, and it's an affectionate term for your husband, mi viejo. Or a man will say to his wife, mi vieja. And it's, in English, my brain was going to my old lady. Yeah. Anybody ever know, like, my old lady? Yeah. And it's like, that sounds offensive. Okay. Would I like that? Somebody talking about, would I like my husband saying that? No, of course. And would he do that? No, he would not. But yeah. So, and I could see my eyes kind of popped when this man said to me, mi vieja, and he saw that my reaction was an American reaction. And he was like, no, 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 it's not like that. No, no, no. So sometimes, but again, no, you kind of have to be in that family to use that term and for it to not to be offensive, okay? It's a slangish kind of thing that some people will use. Okay. Llamo a veces a mi mamá como mi vieja, sí, mi vieja. Pero ten cuidado, esto es solo Be en careful. Argentina. En otros países hispanohablantes places- puede ser un insulto decir viejo. Y viejo también puede ser lo opuesto de nuevo, en el sentido de Entonces sí, viejo es también opuesto de nuevo. It's also the opposite of new. All right. So besides being the opposite of young, it's also the opposite of new. Okay. We can think of it in terms of speaking about people or speaking about things. ¿Sí? Sí, por ejemplo, ¿dónde está? Que mi celular ahora es viejo. Mi celular es viejo. ¿Sí?
es viejo. Ok. No es un insulto, es un hecho. It's a fact, ¿sí? Que, ok. Marilyn, Gastado. Sí. just a question. Where I work or volunteer sometimes, the younger kids will call me abuelita or abuela. I mean, even they don't know. They just call me that, I guess, because I'm old. Abuelita is making it very affectionate. Yeah. That's making it abuelita. Ay, abuelita. Yeah. No es insulto. Not an insult. Yeah. That ito, ita often, even with viejo, viejita, it makes it an affectionate thing. Abuelita makes it an affectionate thing. It's a good thing. Okay. And you're going to see one of our new words pop up. Viejo has this meaning about things. Como usado o dañado. Dañado, something damaged or gastado. La tetera, this teapot, la tetera que vemos aquí, ¿sí? Es una tetera vieja, una tetera gastada. Gastar, to spend money. Gastada, it's spent. It's used up. It's kind of crappy. Worn. Yeah. Okay. So if you think of a nicer way to say kind of crappy, that's gastado. Okay. Estropeado por el uso. Aquí viejo Pick it es up igual on account of a its use. decir usado. Por ejemplo, mis zapatillas son muy viejas, necesito comprarme unas nuevas. Pero para este tipo de contextos es mejor que uses la siguiente palabra para sonar un poquito más avanzado en tu español. Número 2, gastado o desgastado. ¿Cómo? And either one of those words. And personalmente prefiero y uso gastado. Y desgastado también. ¿Ok? Son equivalentes. Ok. Gastado es como una persona usa algo tanto que no está en muy buena condición, ¿sí? Una cosa que no está en muy buena condición por el uso después de muchos años, ¿sí? Un mejor término, ¿sí? Es gastado. Como te explicaba antes, gastado significa que hemos usado algo tanto o tantas veces que ha perdido un poco su calidad original, ¿verdad? O que se ha deteriorado un poco. Es el resultado de usar algo por muchísimo tiempo. Por ejemplo, el sofá se ve gastado después de tantos años de uso. Atención. Sí, gastado aquí, sí, worn out. Beat up, gastado, beat up, worn out. Si quieres usar el verbo estar, lo más común es decir desgastado y no gastado, ¿sí? Está desgastado. Por ejemplo, las suelas de mis zapatos están desgastadas de tanto caminar. Desgastado y gastado son sinónimos. Vamos con la siguiente palabra, la número 3, mayor. Se usa para describir a personas que tienen más años, que son más grandes, mayores en edad, especialmente en comparación con otras personas. En inglés se traduce como older. Por ejemplo, mi hermana es mayor que yo. She's older than me. También es una forma respetuosa de decir que alguien es viejo. ¿Recuerdas que yo te dije que usar viejo para describir a las personas es considerado ofensivo? Bueno, en su lugar puedes decir mayor. Por ejemplo, tus abuelos son personas mayores. Ok. Y podemos usar mayores para elderly, older, como algo respetuoso, ¿sí? Que tengo respeto para la persona mayor, sí, es un poquito mejor. No pueden estar parados por muchas horas y necesitan una silla para sentarse y descansar un tiempo.
Por supuesto que mayor también se usa para comparar el tamaño o la cantidad de las cosas. Por ejemplo, la cantidad de aplicaciones aprobadas es mayor a las aplicaciones rechazadas. So we can sometimes use this for things as well, mayores. Es decir, hay más aplicaciones aprobadas que rechazadas. Es una comparación de cantidad lo que estamos diciendo aquí. Y aquí Comparing a significa quantity. como it's greater than, decimos en inglés. Número 4, anciano. Es otra forma también amable de decir viejo si estás hablando o describiendo la edad avanzada. It's a nicer way of saying that someone is elderly, older. Anciano es más como elderly en inglés, para hablar de las personas, ¿sí? Un anciano, ¿sí? The word for a nursing home is often expressed as un hogar de ancianos, un hogar, a home, hogar, H-O-G-A-R, hogar de ancianos. Es como decir old age home en inglés, ¿sí? Ok, ancianos. De Pero una mucho persona. respeto. Por ejemplo, en ciertas culturas los ancianos son muy respetados porque son considerados sabios por su experiencia. Entonces, ya sabes, si no quieres ofender a las personas en español, puedes decir anciano o mayor en vez de decir viejo. Esas dos formas So, anciano or mayor are better for speaking about a person being older so that you don't sound like you're putting them down. significan elderly o the elderly. Ten en cuenta que anciano es un poquito más formal y los hispanohablantes solemos usar mayor con más frecuencia. Muy bien, vamos por la mitad de la clase y espero que ya hayas aprendido algo nuevo o que sepas cómo usar estas palabras un poquitito mejor. Podemos pensar que la traducción, ¿no?, de old en español es fácil, pero son estas cositas pequeñas cuando tienes que usarlo en diferentes contextos las que nos sorprenden a veces y sabemos que es importante revisarlas. Así que también te recomiendo que cuando termines de ver esta clase puedes ir a ver otra clase que hice con la diferencia entre calor, caliente, cálido, Yeah, and there are other caluroso, words besides picante old y that do that. atractivo para decir hot en español, ¿no? ¿Cómo se dice hot en español? Puedes ir a ver esa clase después de ver esta. Número 5, maduro. Maduro, que pronuncia como maduro, ¿sí? No es maduro, maduro. Maduro es un poquito como una palabra en inglés. Anybody can draw mature, yeah, sí. It's kind of like our word mature. It comes from the same thing, the same root in Old Latin that mature comes from, maduro. Okay. Bueno, maduro es un adjetivo que usamos para describir a las frutas. Están a punto ideal para comer o para Sí, maduro puede ser, can be, ripe. Ripe, ¿sí? Para describir frutas, ¿sí? O vegetales, ¿sí? Están en el punto ideal de comer, at their ideal time to eat it. ¿Ok? Ripe. Es posible, maduro, ripe. ser consumidas. O sea, cuando una fruta ha alcanzado un punto de desarrollo adecuado para ser comida o para consumirse, decimos que esta fruta está madura. Y está madura. Es importante. Para hablar de frutas o vegetales, está madura, porque o está maduro, porque describe una condición que puede cambiar, ¿sí? Con el tiempo. Es muy fácil que la condición de estar maduro o madura
puede cambiar, can change, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de frutas, vegetales, está maduro, is ripe. It is a condition that is very variable quite easily, okay, when we talk about fruits or veggies, something grown to be consumed. También lo usamos para describir cosas como una metáfora de ese proceso. Por ejemplo, este es un plan maduro. Un plan es un plan maduro. If we're using this word maduro to talk about a concrete thing, okay, then it is not está maduro. El plan, okay, the plan. Este es un plan maduro. Right? We don't use estar when we're talking about mature in this case. Maduro significa que ha alcanzado un punto de desarrollo tal que podemos presentarlo, por ejemplo, al público o llevarlo a cabo, ¿no? Poner el plan en práctica. En este contexto, sí, lo opuesto de decir maduro es inmaduro. O también usamos verde. Okay. Verde is used for unripe for fruit. Yeah, verde, green. Bastante lógico, ¿sí? So, lo opuesto de maduro para hablar de las frutas es verde. Está verde, ¿sí? La manzana está verde. The apple is not ripe. It is immature, it is, ¿cómo se dice? Unripe. No es ripe. It's green, it's not ready, ¿sí? Está verde, ¿sí? La manzana es verde. The apple is green, meaning its natural color is green all the time, even when it's in a ripe state. Okay, we have green apples that are always green. Es verde would indicate that's the kind of apple it is all the time, right? But está verde would indicate it is not yet ready to be eaten. Está verde. See, if we're talking about fruits. But if we're talking about people, human beings, maduro, mature, the opposite is not verde. The opposite is better expressed as inmaduro, right? Inmaduro. That in, that prefix in indicates not inmaduro, not maduro, no es maduro. Estar verde. Con las personas, si decimos que una persona es madura, estamos diciendo que ha alcanzado una edad, una cierta edad, que ha dejado de ser joven o adolescente, pero todavía no ha llegado a la vejez. No es una persona necesariamente mayor o anciana todavía, pero su capacidad mental o de desarrollo es la de un adulto. Por ejemplo, ya no debería comportarse como un niño. You shouldn't act like a kid. Daniel es un hombre maduro y sabe lo Daniel is a mature man. que quiere. Muy bien, número 6, añejo. Okay, so, entonces sí, maduro, mature, somebody who has adequate judgment, adequate experience, mature, not necessarily elderly, okay. Y ahora hablamos de añejo. Añejo has almost that word año built into it. We've got an aña, like año in here. Añejo, next time you go to the liquor counter, look for the word añejo. You will see it somewhere as you stand looking at the rows and rows of liquor. Okay, a ver. 6, añejo. Esta palabra viene con clase, elegancia y sofisticación, prestigio. Palabras como estas, para sonar un poco más avanzado y elegante, es muy bueno, ¿no? Cuando tenemos este tipo de palabras en nuestra clase de español, usamos la palabra añejo para describir alimentos o bebidas como por ejemplo el vino o el queso o el ron. Estas bebidas o estas comidas han sido almacenadas
almacenadas durante mucho tiempo para mejorar su sabor, para usamos esta palabra para describir alimentos o bebidas. We use this word to describe foods or drinks. Como el Marilyn, vino. ¿Sí? sorry, before you move on, ¿qué es el ron? Ron, rum, rum. Oh. Es un licor, ¿no? Es un licor. Wine, cheese, or rum. Un licor, ¿sí? Y no tiene que ser ron. You will find this word añejo used not to describe rum, but I guarantee you, you go into, look in the tequila section. Look at the tequilas, and you will see some things that even have on their label añejo. It's like aged Aged. cheese. Right? Aged. Bien. Aged. Sí. Entonces, no usamos añejo para hablar de frutas. No, 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 no. ¿Sí? Que eso es posible, ¿sí? Es como decir aged, exactamente. Something that has been stored, almacenados, that word han sido almacenados. Almacén is a warehouse. Things that have been stored, things that have been put aside to get better as they get older, ¿sí? Almacenados. Something has been set away for many years to improve their taste. Su sabor is their taste. Okay. a desarrollar el sabor. No puedes decir este es un vino viejo, mejor puedes decir este es un vino añejo. Y por último, sí, un vino añejo, sí. Un vino viejo kind of sounds like it's not so great. Yeah, but un vino añejo es aged, ¿sí? Y aquí tenemos, aquí vienen dos palabras más, ¿sí? Antiguo y ancestral. Antiguo y ancestral. We do have cognate type words that connect from English to this. Antiguo, kind of like antique word. Ancestral, like ancestral. Y, tenemos sí. la número 7, antiguo. Antiguo y la número 8, ancestral. Estas dos últimas palabras de la lista son bastante parecidas en su significado, pero similar. hay diferencias muy sutiles entre estas dos Subtle palabras. Ambas se usan para describir cosas o lugares. No usamos They can be used to describe things or places, cosas o lugares. ¿Sí? No las usamos. Antiguo ni tampoco ancestral para describir a las personas, a menos que sea en modo de chiste o una broma. I do sometimes come across this word antiguo to describe peoples, but peoples in terms of like an entire group. Como por ejemplo, un antiguo tribu, an ancient tribe. So if you're talking about an ethnic grouping of people in a certain way long ago, that are being studied by archaeologists, you may hear antiguo used for los antiguos pueblos, the ancient peoples. You may hear it connected with people, but not like with a modern group, like los Marilyn? ancianos. Sí. Question. I thought I've read like someone who's an old friend who's been a friend of yours for a long time. I thought I've like maybe come across it that like mi amiga Antigua. Okay. A veces, what is more common, uy, qué buena pregunta. What a good question. Here is what happens more often. If we use the word viejo with amigo, mi amigo es viejo. My friend is an old guy. Mi amigo es viejo. Pero mi viejo amigo has a totally different feel, a totally different spin.
When we take viejo and we put it in front of the noun, it means my old friend, meaning somebody I have known for a long time. My old friend could be 30 years old, but I've known her for 20 years. And therefore, she is an old friend, although she is not old in age. Sí, mi vieja amiga se llama Sandra. My old friend is named Sandra. She may not be an old person, but I've known her for a very long time. So when we take viejo and put it in front of that specific word, amigo, mi viejo amigo, it is my old friend, meaning my longtime friend. ¿Entiende? Sí. Sí, Yeah. sí, And then it does not gracias. refer to their age, just that I've known them for a great duration of time. Okay. A ver. So you might hear antiguo with people, but categorizing a group of peoples from long ago. Okay, but not talking about people in modern times. as Claro. antiguo. Antiguo se refiere a algo que existe desde hace muchísimo tiempo. Refers to something that has existed for a very long time, okay? Como un poquito como antique, ¿sí? Puede aplicarse tanto a objetos, Objects, lugares, tradiciones places, o incluso traditions, también a ideas. Lo importante es que es algo que tiene una larga historia que ha existido durante mucho, mucho tiempo. Para hablar de ideas, if we use antigua idea, it's like saying, es como decir en inglés, an outdated idea, an old-fashioned. ¿Sí? Una idea muy antigua probably means it's a very old-fashioned idea, an outmoded way of thinking about something. Okay. Old-fashioned, antiguo, antigua. Por ejemplo, este reloj antiguo era una reliquia familiar. Ahora bien, ancestral también significa algo que existe desde hace mucho tiempo, pero generalmente tiene una connotación de mucho respeto, de reverencia y veneración. So antiguo does not necessarily have that connotation of something that is respected because of its status, long-time status in a culture. Ancestral is connected more to cultural relevance, yeah, ancestral, something that is passed down through the ages. And objects that is passed down through the ages is referred to as antiguo, but a custom that is passed down may also have ancestral used to describe it. Okay? Yeah. Más pompa, más prestigio. O sea, viene de los Prestige. ancestros, our ancestors. Es decir, de generaciones pasadas. Por Past ejemplo, generations. este es un ritual ancestral que se ha transmitido de generación en generación. La palabra ancestral está más relacionada con la herencia cultural, las tradiciones o las raíces familiares o culturales. So things that have their roots, raíces means roots, see? Things that have their roots in your culture, in your family, right? In traditions, may be referred to as ancestral. Y sugiere una conexión con el pasado lejano de Connection with una the comunidad, faraway de una past. familia o también de una cultura. Antiguo, por el contrario, no necesariamente quiere decir que algo sea respetado por ser viejo. Simplemente indica que es viejo en Yeah, so antiguo does not necessarily carry with it like some respectful aura. It's just quite old, right? Not necessarily respected, but very old. And that's why sometimes people say, sus ideas son muy antiguas. Your ideas are very old-fashioned. That doesn't connote respect, like ancestral would command respect. Okay, so antiguo is just ancient, very, very old. en el sentido del tiempo que ha transcurrido desde su creación.
Aunque también puede tener valor. Si lo consideramos que tiene muchos Can be años, valuable. entonces puede ser histórico y bueno, también ser importante dependiendo del contexto. Ancestral tiene una connotación de respeto. Algo ancestral no solo es muy antiguo, sino que también tiene un significado profundo o un So ancestral has a deep, profound meaning, whereas antiguo is just old, maybe passed down through generations, but not necessarily a respectful connotation. valor cultural o histórico importante. Bueno, espero que puedas entender la diferencia entre estas dos palabras. En resumen, viejo, anciano y mayor se refieren a la edad, pero These refer to age. anciano y mayor son más respetuosos. These two are more respectful, anciano y mayor. Recuerda que viejo puede ser ofensivo para describir a las personas. Antiguo y ancestral se refieren a cosas u objetos muy viejos. These are used to talk about things or objects that are very old. Pero ancestral tiene un sentido cultural Ancestral has a cultural element that deserves respect, commands respect. importante. Maduro se refiere a personas adultas con razonamiento crítico o People who have critical reasoning capabilities, yeah, maturity. también frutas listas para comer. Y Things that are añejo ready to se eat. usa para productos que mejoran su sabor con el tiempo, como And here is the añejo, the aged idea. ¿Sí? Bien. el vino. Gastado Y es gastado. lo opuesto de nuevo y se refiere a cosas que se han deteriorado con el uso. Entonces, Things that have deteriorated with use, things that have worn out. Yeah. All used up. All used up, all worn out. Spit it out. That's it. Eso es. Ok. Vale. Bueno. Vamos a poner estas ideas, sí, en práctica. We're going to put these in to use. See if you can figure these out. Okay. And I will send you this whole thing, so don't feel like you've got to take a whole bunch of notes on this because you will see it in your email link. You will get this file that you can get and keep. Old. Y todos los términos aquí, viejo, mayor, antiguo, maduro, añejo, gastado, anciano, ancestral. ¡Wow! ¡Qué cantidad de palabras! Ok. Y el resumen. Here is the summing up, okay, which you will have for your reference, ¿sí? A ver. Bien, ok. Los ejemplos. Sí, los ejemplos. Para practicar. ¿Con cuál de estas opciones completarías esta oración? Which one of these options would you use to complete the sentence? Mi hermano, boom, 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 siempre me ayuda, perdón, con la tarea cuando no entiendo algo. ¿Viejo o mayor? Jan. Mayor. Mayor. Bien, Mayor. sí, es mayor. Ay, perdón. Ok, mayor. Porque indica que es si yo tengo 12 años, un hermano mayor tiene 13 años, 14 años, 15 años, 16 años. Algo así, sí, mayor. Older, sí. Los mexicanos respetan a los Ancianos. ancianos, es mejor. Sí, ancianos aquí es mejor. Ancianos es un término con respeto. It's a term with respect. You could say viejos, but they respect those old people. It's like saying it that way in English. Yeah. Tone of voice matters, yeah. Ancianos es como the elderly. Aquí. Y tengo que engrandecer. I think I got to make this bigger. Es más fácil de leer. Easier to read? Más Sí, fácil de sí. leer. Ok, Gracias. vamos a ver.
Escoge la opción correcta para cada oración. And notice we don't throw every single thing in here because that would take a while. La cabaña en el bosque. Now Cabaña, it's very fuzzy for me. Is it fuzzy for everybody else? is it fuzzy? Or is that just me? Now that's better. No. Now it's good. Thanks. Bien, ok. La cabaña. Cabaña es como cabin. ¿Sí? La cabaña en el bosque es boom, 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 pero aún tiene mucho encanto. Tiene mucho encanto, has a lot of charm. ¿Sí? Encanto es enchantment, como charm. ¿Sí? La cabaña en el bosque, the cabin in the woods, is Desgastada. desgastada o antigua. I say Antigua. Antigua, sí. No, Antigua, Descansada is like worn out, maybe. right. pero aún means But even though, Mhm. Even though it's charming. Desgastada. ok. Antigua. Desgastada sería como beat up. Really beat up. Una casa desgastada o gastada would be like saying it's a beat up. That's your neighbor's wall. Yeah. Desgastada or gastada, which are equivalent terms, means something is really, it's worn out, it's in Oh. crummy shape. Okay. Y la mejor opción aquí es antigua. It's old but charming. Old but charming. If it's all beat up, it's probably not charming. Yeah. Tiene encanto, probably not. El vino que compramos es boom, boom, boom y tiene un sabor muy especial. ¿Añejo o viejo? Añejo. Añejo. Look for that special tequila bottle next time you're in the grocery store. Something that has a label that says añejo is a more aged type liquor. Es un licor, ¿sí? Bien. A ver, bueno, la mesa en el comedor está, pum, 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 después de años de uso. Now it desgastada. Ah, sí, después de años de uso, después de años de uso, es la pista. That's the clue. After years of use. Years of use. Ok, vale. Mi tío es un hombre, pum, pum, y toma sabias decisiones. Sabias es wise. ¿Viejo o maduro? ¿Viejo o maduro? Mi tío, Maduro. my uncle, es un hombre Maduro. maduro y toma sabias decisiones. In Spanish, you take a decision. Toma, take. Toma sabias decisiones. Makes wise decisions. Sí. So Marilyn, no, you wouldn't use hace for making a decision? Yeah, whereas English uses hace, there are a few instances where English will use make decisions or make mistakes, and Spanish does not necessarily use make for make mistakes. It's cometer errores, and they generally do not use make, hacer, with decisiones, tomar decisiones. Tomar decisiones, cometer errores. If you do a literal translation from English into Spanish, you'll try to use hacer, and they generally don't. And that is not the worst mistake you can make. Yeah, see? It's just knowing that's the pattern. Ok, adelante. La decoración de la casa es muy boom, boom, boom. Tiene muebles de épocas
pasadas, épocas, epochs, eras, ¿sí? Tiene muebles, it has furniture, de épocas pasadas, antigua o gastada, antigua o gastada. La decoración de la casa es muy Antigua. antigua, antigua. See, it's old-fashioned. Having something that is from past eras does not necessarily mean beat up, like it was used a lot, just that it's old, many years old. Los pum 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 en mi comunidad siempre comparten sus anécdotas, comparten de share sus anécdotas, anecdotes, old stories, anécdotas. Maduro. Ancianos. Ancianos o maduros. Oh, Es más ancianos. difícil. I It's like a little that bit better. harder. Pienso ancianos. Bing, 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 bing. Anciano, sí. Maduro indica algo muy sabio, something very wise. Maduro, for talking about a person, means wise. And old stories maybe don't necessarily mean they're wise stories, just from olden days. Old timey, as my kids like to say, those old timey stories. Yay. Okay. La tradición boom 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 del pueblo se celebra cada año con mucho respeto. The people's tradition is celebrated every year with a great deal of respect. Ancestral o añeja. Ancestral. Ancestral, sí. Añeja es por lo general para comida o bebida. Ancestral es mucho mejor, ¿sí? La tradición ancestral, an ancestral tradition, something passed down, ¿sí? Y mucho respeto, there is our key. Añeja does not have to do with respect, just aging, putting something aside deliberately to age, to improve its flavor. Ok, vale. Bueno, los zapatos están boom, boom, boom y necesitan ser reemplazados. Reemplazados, ¿sí? Reemplazados es replaced. Desgastado. Desgastados. Desgastados, all beat up, ¿sí? Están desgastados. You could use gastados, the shorter form of that. Gastados, está bien, that's okay. Desgastados, gastados, worn out, beat up, beat up. Gastado never has a respect or a maturity element. It's just worn out, baby. It's been all used up. That's why it comes from gastar, to spend. Once you spend it, it's gone. Yeah, that's why it comes from gastar. When you spend something, that thing you've spent, that money you've spent is gone. Once you've worn that shoe so many times, it's should not no longer be used. It's all used up. And Okay. you wouldn't use that to describe a person after they've been out drinking too long or anything? Not really ever used that way? Yeah. Uy, qué interesante. Creo que no. Borracho. Un borracho. Creo que no, no. Descasado, this is used for things, objects. Okay. Sí, bien. El reloj de mi abuelo es añejo o antiguo y ha estado en la familia por generaciones. Has been in my family for generations. Antiguo. Añejo o antiguo. Reloj. Antiguo. Antiguo. Antiguo, ¿sí? Antiguo porque sí, no tiene nada que con sabor. Has nothing to do with flavor, ¿sí? Añejo has to do with flavor. La celebración del festival es una tradición, pum, 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 en nuestra comunidad.
Ancestral. Ancestral. Ancestral es mejor. You could use vieja, but it's better. Es mejor decir ancestral. Indica el respeto y la tradición, ¿sí? Es mejor palabra. It's a better word, ¿sí? Una tradición ancestral aquí es mejor. Ok, a ver, el libro sobre historia, the book about history, que tengo, that I have, ¿es antiguo o es mayor? Se publicó en 1920. 1920. Antiguo. Antiguo. Es antiguo, sí. Es antiguo porque tiene como 100 años. It's like 100 years old, sí. It's not older than somebody. Es mejor decir antiguo, sí. If it's 100 years old, it qualifies as antique. Ok, bien. El maestro es un hombre viejo, es un hombre maduro. El maestro es un hombre boom, 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 y tiene mucha experiencia en su campo, in his field. Maduro. Maduro, sí, maduro es mejor. This is clearly a better word. Tiene mucha experiencia, somebody who has a lot of experience, right? Maduro is mature, and that indicates good things. Ok, unos ejemplos más. Mi hermano es 2 años, boom, 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 que yo. Mayor. Mayor, older, fácil. 2 years older, mayor. La casa de mi abuela es boom, boom, boom y está llena de recuerdos familiares. It's full of family souvenirs, memories. Antigua. Antigua, we use añeja to talk about flavors, remember, things that we actually consume. Y la casa, that's not something we consume. So it's better to use antigua there. La tradición de celebrar el Día de los Muertos es boom, boom, boom en México. Ancestral. 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 Ancestral, something that passed on over the generations. Sí, mucho mejor, mucho mejor. El periódico, the newspaper, el periódico que encontré, the newspaper that I found, el periódico que encontré es antiguo o es Antiguo. gastado. Y tiene más de 50 años. It's more than 50 years Antiguo. old. Antigua. Antiguo, right. Although I would think, yeah, gastado, will it be worn out also after 50 years? Me imagino que sí. Pero sí, la idea central es que es antiguo. It's very old. Ok. Lo que quiero que ustedes hagan para la semana que viene. What I would like you to do for the coming up week is I want you to bring with you to the screen 2 or 3 things that we could use these old words on. Bring something that's beat up. Bring something that's just treasured, or talk about something that's old, or you could talk about something that is ripe, or something that is aged, or lo que sea. I want you to bring 2 o 3 ejemplos, ¿sí? Quiero que ustedes traigan, ¿sí? a la pantalla aquí 2 o 3 cosas para usar las palabras para old, ¿sí? Algunos ejemplos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Bien? Y voy a Marilyn. darles también un otro video. I'll give you another video for listening this week as well. Sí, perdón, Marco, sí. Well, we've just gone through a bunch of examples, and obviously that doesn't cover every possibility. No. But what struck me was there wasn't a single example, I think, that viejo was the right answer. So and I realize, you've said it could be considered offensive.
but when might you actually use viejo? Okay, sí. Por ejemplo, she gave a very good example at the beginning of the video. Mi carro es viejo, pero funciona bien. My car is old, but it works well. See? If it's old, but it's not beat up, worn out, see? It's a perfectly good word to use. See? Por ejemplo, mi viejo amigo. Por ejemplo, sí, Federico es mi viejo amigo. Federico es mi viejo amigo. Fred is my old friend because I've known him for a long time. Por ejemplo, sí. Por ejemplo, sí, mi camisa es vieja, pero se ve muy bien. It's old, but it looks really nice. Yeah, see? Es una camisa vieja. It's an old shirt because I've had it a long time. Pero se ve muy bien. It looks good. Así, ¿sí? Bien. ¿Ok? Pero tienes razón. You're right. They didn't use viejo. They want you to use the newer idea because people are so conditioned to using that word viejo. Yeah. We're so conditioned to it. So Marilyn? sí. Oh, I just had a question. If you want to say something is a waste of money, can you say, esta es un gasto de dinero? Is that right? I'm not getting that again. Otra vez. If you want to say something is a waste of money, can you say esto es un, like using Ah, gasto de dinero? no, es como un desperdicio. There's a different word for that, like a Oh, waste okay. of. Yeah, un desperdicio. It's a waste. Oh, okay. And that can be used for Okay. waste of time or a waste of money. Desperdicio. Okay. I thought maybe it was related. Okay, Yeah. never mind. Thank you. And you're also right. There is yet another word, anticuado. Anticuado would be a good thing to add to the list. Yeah, antiquated. See, we could add that. Yeah, there are always good synonyms we could add, but sí. Anticuado, anticuada would be another word we could actually add to that list. So, okay, bien. Para que sepan, so you know, the answer list is down here. I'm going to cover up the answers when we leave class because there's another class that's going to use this later on. I don't want them to see the answers. And yeah, so those will be covered up and you'll have to go to the very end of the file to look at the list of answers. ¿Sí? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿All good? Sí, Todo bien. Gracias. Fantástico. Ok. Muy bien. Y muchísimas gracias. Thank you very much.